Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente con ustedes para traerles un nuevo ejemplo. El ejemplo número 2 sería en este caso de la clase número 1 de dinámica estructural y diseño sismo resistente. ¿No? Entonces estamos acá con otro ejemplo que es también muy práctico y aplicable. ¿No? Bien, entonces ¿de qué se trata este ejemplo? Como ustedes podrán ver, se trata de una viga. Esta es la viga que está empotrada en este extremo, ¿no? Empotrada. En el otro extremo presenta un dispositivo de un resorte. Esto es un resorte, aunque parece un árbol de Navidad, pero es un resorte que está sosteniendo un determinado peso, un objeto que tiene un peso de 100 kilopondios o 100 kilopesos. No, es un peso. ¿No? No es una masa, es un peso. Bien, ¿qué más tenemos acá? Tenemos la longitud de esta viga que mide 50 centímetros. Tenemos el material del cual está hecho esta viga, que es aproximadamente, bueno, una placa de acero, ¿no? Decimos placa porque aquí están sus medidas. Tiene 5 centímetros de ancho y 0,5 centímetros de alto. Entonces sí, evidentemente es una placa, ¿no? Y este módulo elástico corresponde, si no me equivoco, al acero, ¿no? Al acero. Entonces esos detalles nosotros podemos verlo en una tabla, ¿no? En una determinada tabla. No estamos para entrar en detalles, ¿no? Pero sí parece ser este el material que está hecho de, bueno, que pertenece el módulo elástico al material de acero, un acero, ¿no? Entonces esta barra, esta placa, esta viga es de acero por las características de su módulo elástico, ¿no? Entonces sabemos bien que podemos encontrar de qué material está hecho un determinado elemento por su módulo de elasticidad. Bien, entonces este peso, bueno, primeramente también señalar de que este resorte tiene una determinada rigidez. Entonces un muelle, un resorte, se lo puede catalogar, por decirlo así, o asumir sus características mecánicas en función a su capacidad de elongación o de contracción, ¿no? O sea, la capacidad que tiene de estirarse o de comprimirse este resorte. Ahí nosotros podemos ver de que esa capacidad que tiene se denomina rigidez, ¿no? Qué tan rígido es el resorte, ya sea para comprimirse o para estirarse, ¿no? Un resorte. Entonces esa rigidez, esa capacidad que tiene de soportar esos esfuerzos de tracción o de compresión, denominada K, ¿no? La rigidez denominada K. Y está su valor correspondiente, 2 kilopondios o kilopesos por centímetro. Entonces la capacidad de resistencia a la tracción, a la compresión de un resorte también se mide a través de su rigidez y en unidades de kilopondio centímetro, o bueno, fuerza por unidad de longitud, ¿no? Así se mide la rigidez. Cuando determinemos la rigidez de la viga, también nos va a determinar o va a salir en unidades de peso o de fuerza por unidad de longitud. Bien, entonces, ¿en qué consiste este problema? Este problema básicamente consiste en que este elemento, bueno, se encontraba a un principio en una longitud, o vamos a tener que elevar a una determinada longitud o una determinada altura h, y luego soltar, ¿no? este peso. Entonces el resorte se expandirá y la viga presentará, como vemos acá, una determinada deflexión, ¿no? Aquí está delta. Esa deflexión se denomina delta. Entonces este extremo se va a desplazar.
Obviamente aquí también va a haber un desplazamiento interno del resorte, pero no estamos analizando el tema del desplazamiento del resorte, sino estamos analizando la viga en cuestión, ¿no? Y esa deformación que sufre por este efecto dinámico, diríamos así, ¿no? Por una solicitación dinámica, por una solicitación que tiene movimiento. ¿De acuerdo? Bien, entonces procedemos a resolver este ejercicio, ¿no? Lo que hay que hacer es determinar su frecuencia natural, ¿no? De vibración. Si nosotros soltamos y dejamos ahí, entonces va a tener una determinada vibración, va a vibrar, no se va a quedar estático, va a tener una determinada vibración por causa también del movimiento que va a tener este resorte. Entonces la lógica nos indica que va a pasar eso, va a tener una determinada vibración. Entonces esa frecuencia natural de movimiento es lo que debemos determinar. Bien, para ello, como ya sabemos, vamos a ir a MATCAD. Entonces aquí está el problema, aquí está lo que va a suceder, este es el problema. Y bueno, hemos ido copiando los determinados datos, ¿no? Por ejemplo, L hemos llamado a la longitud de la viga, 50 centímetros, con unidades también, ¿no? Porque el programa nos permite colocar unidades. A ver, vamos a hacer un poquito más grande. Ya está. Entonces K2 hemos denominado, aquí podemos colocar también, no está. Aquí podemos colocar ahí un subíndice, ¿no? K2. Ya está. Entonces aquí tenemos, va a aparecer enseguida el valor de K2. Ahí está. K2, entonces K2 es 2 kilogramos fuerza. Kilogramo fuerza o kilopeso o kilopondio es similar, ¿no? Por centímetro. Entonces esta es la capacidad de rigidez que tiene el resorte, ¿no? Esa es la capacidad de rigidez. Tenemos que analizar la rigidez de todos los elementos posibles para hacer el análisis correspondiente de la estructura. Muy bien. Luego podemos decir que este objeto tiene un peso, por eso hemos colocado B doble peso, de peso, B doble peso 100 kilogramos fuerza, ¿no? O 100 kilopeso o kilopondio. Entonces un peso de 100 kilogramos fuerza, el que tiene este objeto. El módulo elástico del material, E por 2.1 por 10 a la 6 kilogramos fuerza o kilogramo o kilopondio o kilopeso, ¿no? Por centímetro cuadrado, que es lo mismo. Entonces aquí vemos que podemos diferenciar qué es masa y qué es peso, ¿no? ¿Qué es masa? Entonces esto es un peso, no es masa, es peso. Aquí también está en kilogramos fuerza. Y finalmente la base y la altura de la sección del elemento, ¿no? Para poder determinar todos los valores. Bien, entonces estos son todos los datos que tenemos. Aquí están los datos. Lo que tenemos que hacer ahora es determinar, como esto lo vamos a soltar de esta altura, entonces esto va a tener esa vibración. Esto está en un estado estático, ¿no? Pero lo que va a suceder es que esto va a vibrar. Estamos en análisis de dinámica estructural, o sea, este va a tener un movimiento dinámico, porque esto va a oscilar de esta manera, ¿no? Va a oscilar de esa manera por causa de la rigidez del resorte, y obviamente esta deformación también va a tener una frecuencia, un movimiento natural. Muy bien. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tenemos que ir por partes, ¿no? Podemos decir que esta deformación en el primer instante que llegue a una distancia aquí, a la mínima distancia o la máxima distancia que pueda alcanzar hacia abajo,
este elemento, esa será la deformación máxima, podríamos decir, ¿no?, de esta viga. Entonces esa deformación que podemos decirla, a ver, podemos notar acá delta será igual, entonces nosotros podemos acudir y aquí está, ¿no? Entonces tenemos aquí la misma estructura y aquí tenemos delta, ¿no?, la deformación. Esta deformación está acá. Entonces es la fuerza, esta fuerza, no nos olvidemos que este tipo de fuerza es en el extremo, es una carga puntual en el extremo. No es una carga distribuida ni una carga rectangular, no, es una fuerza puntual en el extremo libre de la barra o viga en voladizo, ¿no? Entonces ese delta, esa deformación es la fuerza, esa fuerza por su longitud al cubo entre 3 veces su elasticidad multiplicada por su inercia. Entonces esta relación nosotros podemos copiar, ¿no? Decimos que es P, en este caso podríamos colocar P por a ver, revisamos nuevamente, L al cubo sobre 3 al cubo entre 3 e I, ¿no? Entonces esa es la deformación en ese extremo. Esa es la deformación. Por otra parte, también tenemos que P, por el efecto delta P delta que hemos indicado en algún momento, es igual a la rigidez K multiplicada por delta. Ya está. Bien, entonces si nosotros igualamos estos dos términos, vamos a tener que la rigidez K, podremos llamarle K sub 1, ¿no? Porque tenemos un K sub 2. Aquí tenemos un K sub 2 que es del resorte, es K sub 2 del resorte. Entonces K sub 1 sería de la viga. ¿Qué es K sub 1? Es la rigidez de la barra. Entonces esta K aquí en esta relación, esa K es la rigidez de la viga, ¿no? La rigidez de la viga. Ok. Entonces podemos denominarla K sub 1. K sub 1 pues será igual a ¿qué? Si nosotros igualamos esta relación, entonces obtenemos la relación de 3 ahí está, esa es la relación, ¿no? Entonces K sub 1 es esta K sub 1, podemos también colocar ahí que es K sub 1, ¿no? Respecto a el elemento viga, entonces estamos determinando la rigidez de esta viga, porque el movimiento o la frecuencia de oscilación que vamos a obtener está en base a la rigidez, ¿no? Está en base a la rigidez. Muy bien. Es decir, tal vez aquí podríamos haber puesto, ¿no? Indicar que la frecuencia angular, que podemos decir que es omega, es igual a la raíz cuadrada de la rigidez entre la masa. Ahí está.
Entonces esta fórmula tenemos que aplicar. Podemos pintar de ese color. Entonces esta fórmula es la que debemos aplicar para saber la frecuencia de oscilación, ¿no? La frecuencia de oscilación, ese movimiento que va a tener, es una velocidad angular, es una velocidad, ¿no? Con qué velocidad se va a mover esta viga. Esa es la dinámica estructural, ¿no? Muy bien. Entonces necesitamos nosotros la rigidez de esta viga. Y esa rigidez de esta viga es esta, precisamente esta, ¿no? La rigidez es acá, esta acá, ¿no? Tal vez podríamos determinar esa, o decir esa acá que es K sub 1, pero en realidad el sistema no es solamente la viga, ¿no? También es el resorte. Entonces son dos rigideces que están interviniendo. Muy bien. Y la masa, bueno, obviamente la masa de todo el sistema. Ok, entonces ya podemos determinar entonces K sub i o K sub 1, ¿no? Entonces colocamos aquí K sub 1, K sub 1 sería igual a ¿qué? A 3 por I. I es el momento, es la inercia, no el momento de inercia, es la inercia que tiene esta sección, ¿no? Esta sección. La inercia que tiene esta sección. Entonces será la base que es 5 al 5, por la altura al cubo sobre 12. Entonces decimos, podemos colocar entre paréntesis la base por la altura al cubo entre 12, ¿no? La base por la altura al cubo entre 12. Y todo esto al cubo. Entonces decimos igual, y ahí tenemos en kilogramo, pero esta es unidad de masa, ¿no? Nosotros necesitamos en kilogramo fuerza. En kilogramo fuerza, además de, esto está en centímetros. Entonces colocamos centímetros. Ya está. 2.625 centímetros. Entonces ya tenemos K sub 1 y tenemos K sub 2. K sub 1 y K sub 2. Entonces esto podemos copiar para entrar en detalles, ¿no? Bien, entonces aquí tenemos las dos rigideces, tanto la rigidez de la barra como la rigidez del resorte, que necesariamente intervienen. Tienen que intervenir todas las rigideces posibles de un sistema para determinar la frecuencia de vibración o la frecuencia natural de un sistema, ¿no? Sometido a una acción dinámica. Este objeto está provocando una acción dinámica sobre esta viga. Al haber soltado desde esta altura más o menos, entonces va a tener ese movimiento, ¿no? Por causa del resorte, precisamente, ¿no? Entonces esa frecuencia de vibración, esa frecuencia dinámica, esa frecuencia natural de movimiento, la vamos a obtener a través de sus rigideces, ¿no? Y obviamente de su masa, que tiene masa en esta ocasión, que tiene toda la estructura. Entonces lo que estamos buscando es esta fórmula. Esa frecuencia de vibración es la rigidez de todo el sistema entre la masa de todo el sistema, ¿no? Para ello necesitamos determinar la rigidez K1, ya hemos determinado, aquí está, y la rigidez del resorte ya lo tenemos. Entonces tenemos que ver cómo vamos a obtener la rigidez total del sistema, ¿no? Porque son rigideces separadas. Entonces tenemos que obtener una rigidez total, Entonces acá en el texto que hemos mostrado a un principio,
Bueno, tenemos, ¿no? Esto está por acá. A ver, vamos. Acá. Entonces, tenemos esto. Esta sería la rigidez, una rigidez tras otra, ¿no? En nuestro caso esto está a 90 grados, aquí 90 grados. El que sean dos resortes no interesa mucho, ¿no? Que sean dos resortes. Esto puede ser una barra, puede ser otro tipo de elemento, o esto también puede ser. El asunto es de que tenga una rigidez, una determinada rigidez. Entonces esto podría ser una barra y esto también podría ser otra barra. Entonces son dos barras diferentes de diferentes materiales que tienen diferentes rigideces. En este caso son resortes, pero que están conectados en serie, dice, ¿no? Y si estuviera a 90 grados, también es una conexión en serie. Entonces, ¿cómo es la rigidez total del sistema? La rigidez total del sistema es esta. Esta es la rigidez del total del sistema y aquí están las rigideces parciales. Entonces debemos copiar esta fórmula, ¿no? Bien, podemos decir acá, aquí podemos decir que la rigidez equivalente, colocaremos una sub e, la rigidez equivalente de todo el sistema, o podemos colocar también la rigidez del sistema, ¿no? Mejor, la rigidez del sistema. La rigidez del sistema es igual a que 1, dice 1 entre K sub 1. Aquí tenemos K sub 1 más 1 entre la rigidez de K sub 2. Y ahí tenemos. También tiene que estar expresado esto en kilogramo fuerza. En kilogramo fuerza por centímetro, ¿no? Porque son las dos rigideces. Las dos rigideces tienen esa misma rigidez, esas mismas unidades. Y tenemos este valor, ¿no? De la rigidez del sistema, que es 1.135, en las mismas unidades. Bien, entonces ya tenemos la rigidez total del sistema. Por eso no queríamos colocar aquí K sub 1 o K sub 2, ¿no? Entonces esta sería K sub S. Podemos hacer eso, ¿no? K sub S. Y aquí también la masa del sistema, ¿no? La masa del sistema. Bien, entonces ya tenemos la rigidez del sistema y nos faltaría la masa del sistema. ¿Cuál sería la masa del sistema? ¿No? Entonces acá, por ejemplo, no se nos da ningún dato para poder sacar la masa o el peso de la viga, pero sí aquí tenemos un peso, ¿no? Que de ahí podemos obtener lo que es la masa. Entonces, haciendo el análisis correspondiente, diríamos que la masa del sistema va a ser precisamente la masa de este peso de 100 kilopesos, ¿no? O kilopontios. Esa es la única masa que tenemos, no hay ninguna otra masa más. Eso es lo que queríamos decir. Entonces, la masa de todo el sistema será la masa de este peso de 100 kilopesos o kilopontios. Y eso tenemos acá. Entonces la masa, diríamos así, la masa del sistema será igual, en este caso, o si el peso es igual a masa por gravedad, entonces la masa sería el peso, que es W esto, todo esto dividido entre G.
¿no? Entre la gravedad, ¿no? Si G, decimos si G, si la gravedad es igual a 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Eso sería G, ¿no? La gravedad. Entonces ms ya podemos determinar, ¿no? Acá. Ahí está. Entonces ahora sí, esto no podemos colocar kilogramo fuerza, ¿no? Porque esto es una masa. Kilogramos nomás, no es kilogramo fuerza. Entonces la masa es 99.966 kilogramos de todo el sistema. Entonces ahora copiamos recién esta fórmula para determinar la frecuencia de vibración. Muy bien, ahí tenemos, ¿no? Esto podemos nomás tener de esa manera. 1, pero no tenemos unidades arriba, ¿no? Entonces eso es directamente radianes. Radianes sobre segundo. Y esta es la velocidad angular o la frecuencia de vibración, frecuencia natural del sistema. A esta velocidad está vibrando, ¿no? Esto está vibrando a esa velocidad, a esta velocidad, 3.337 radianes por segundo. Entonces nosotros podemos convertir esta frecuencia de vibración en hertz, ¿no? O hercios. Podemos colocar sería igual a B doble entre 2 pi, ahí, ¿no? Igual. Entonces ahora esto ya se ha convertido en hertz. Podemos ver la frecuencia, aquí tenemos en hertz, ¿no? Entonces ahí tenemos 0,531 Hz, ¿no? que es lo mismo, es una frecuencia, solo que esto es en Hz y esto es en radianes sobre segundo. Y finalmente el periodo, ¿no? El periodo de vibración, que es importante también. Entonces el periodo es igual a 1 entre la frecuencia de vibración, pero en hertz. Entonces sería entre esto, ¿no? Y nos da la unidad correspondiente. Si dividimos 1 entre hertz, eso es segundos. Entonces el periodo cada vez que se repite esa vibración es de 1.83 segundos. En prácticamente casi en 2 segundos se repite esa vibración. Interesante, ¿no? Entonces necesitamos saber estos datos para poder determinar algunos otros aspectos. ¿Ok? Entonces, bueno, con eso concluimos entonces otro ejemplo. Podemos colocar esto en respuesta, ¿no? De esa manera. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos obtenido la frecuencia de vibración, que es esta, ¿no? Es una velocidad angular, radianes por segundo. ¿Cómo está vibrando esta viga por causa de este efecto dinámico que hemos colocado? Estamos haciendo un análisis dinámico, un análisis estructural dinámico. Estamos en dinámica estructural, ¿no? Entonces esa dinámica que ha sido comunicada
por este peso que obviamente se va a mover en este sentido. Entonces esa velocidad de vibración es en radianes por segundo, en hertz, y el periodo en el cual se repite cada vez esa oscilación es de 1.83 segundos. Bien, entonces estaremos tal vez con un ejemplo más para aclarar todos estos aspectos y así ir entrando en más profundidad en lo que es este tema de la dinámica estructural y el diseño sismo resistente. Vemos en nuestra siguiente clase.